Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Abordaremos el tema de la hemofilia. Como les decía antes de la pausa, se trata de una condición que impide que la sangre se coagule correctamente. Y una de las curiosidades, si se pudiera decir de alguna forma, que tiene este padecimiento es que normalmente lo presentan los hombres, aunque tampoco las mujeres están exentas de presentar la hemofilia. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se puede prevenir? Queríamos desarrollar este tema en el marco de la celebración del Día Mundial de la Hemofilia, que es mañana, justamente sábado 17 de abril. Invitamos al hematólogo Dani Ugalde para que sea el doctor quien nos responda a estas dudas que, a pesar de ser un tema que normalmente no se toca mucho, sí es importante ponerlo sobre la mesa. Encantado de tenerlo acá, doctor. Gracias por la invitación. Lo acabo de decir yo en una línea, pero quisiera que usted nos explique un poquito con más profundidad qué es la hemofilia. La hemofilia es un trastorno congénito. Generalmente es un trastorno que nosotros decimos que es ligado al X. Eso quiere decir que las mujeres son en su mayoría portadoras y los varones son los que padecen la enfermedad. Es súper importante que existen mujeres que, a pesar de ser portadoras, las mujeres tienen dos X, nosotros los varones tenemos un X y un Y. Entonces, si tenemos un X enfermo, la manifestación de la enfermedad es muy importante. En las mujeres la manifestación de la enfermedad es leve, moderada, aunque yo, en la poca experiencia que tengo, he visto mujeres con manifestaciones severas, que son hijas de un padre hemofílico y de una mujer portadora. ¿Se trata entonces de un padecimiento que nos heredan nuestros padres, doctor? Sí, señor. Es una enfermedad que se presenta generalmente en la hemofilia se divide en A y B, y A es la deficiencia de factor 8 y B es la deficiencia de factor 9. Y la A se presenta 1 en 5.000 varones nacidos y la B se presenta 1 en 30.000. Siendo así que pareciera ser, se tratara de una tasa relativamente baja. ¿Cuántas personas en el país padecen hemofilia? Aproximadamente, en el censo que tenemos, son aproximadamente 220 personas. Un poco más, un poco menos. Bueno, esta información que estamos haciendo está dedicada a estas 220 personas y a sus familiares y a sus allegados para aprender más del tema y saber cómo enfrentarlo. ¿Qué es en sí lo que ocurre con la sangre, doctor? En ese caso, al haber un faltante del factor 8 o del factor 9, hay una falla en la producción del coágulo, que es lo que va a permitir que la sangre no se escape de los vasos sanguíneos, y eso es lo que va a posibilitar que se produzcan sangrados. Realmente el sangrado como tal es peligroso, pero el paciente no va a sangrar como en la piel, sino que el problema principal es el sangrado en las articulaciones. Entre un hueso y otro existe una membrana, que es como una estructura que va a ser como un amortiguador, por decirlo así de alguna manera, en la articulación, y esa membrana fácilmente en los pacientes hemofílicos sangra, y entonces eso provoca que la articulación, si no se da tratamiento adecuado, se deforme y se dañe permanentemente. Sí, para entenderlo de una manera sencilla, doctor, y usted me corrige, es como que yo pensara que la sangre está mucho más líquida y menos viscosa de lo usual. Ajá. Es como que la sangre, si se escapa del vaso, no hay nada que le ponga como un tapón. Entonces es como tener una tubería que constantemente está goteando. Sí. Leía, doctor, fácilmente la sangre se escapa del tubo y no hay manera como de tapar ese tubo. No hay un cierre adecuado. Viene a ser como un poco la característica que ocurre con los pacientes anticoagulados. Más o menos. Ellos se comportan como un anticoagulado, nada más que el anticoagulado, por las características del medicamento y demás que utiliza, sangran en otros sitios. El hemofílico tiende a sangrar en otros sitios. Hábleme de síntomas, doctor, de una persona hemofílica. El síntoma principal de los pacientes hemofílicos es el sangrado. Es una enfermedad, como les digo, que es una enfermedad con la que uno nace, es algo heredado. Entonces, la mayoría de las veces es en un pequeñito que se empieza a llenar de moretes cuando empieza a gatear o empieza a tener aumento de volumen en las articulaciones o empieza a sangrar cuando hace un trauma mínimo leve, entonces es que empieza a tener el sangrado. Siendo así, ¿es posible que haya personas en este momento que sean pacientes hemofílicos y no se hayan dado cuenta de la condición? Es probable, pero solamente siendo leves.
la mayoría de los severos, las manifestaciones son tan importantes que los pacientes lo manifiestan desde los primeros meses de vida, cuando aprenden a caminar. Al existir, doctor, esta dificultad de que la sangre se detenga al haber un trauma, ¿en cuánto tiempo puede cerrarse una herida de un paciente hemofílico en relación con una persona que coagula con toda normalidad? La herida como tal es, digamos, el problema no es tanto como el cierre de la piel o la cicatrización. El problema es que la sangre tiende a escaparse. Entonces la sangre se acumula y provoca que las heridas, por poner un ejemplo, yo voy y me golpeo y se me hace un morete, es una cosa pequeñita de este tamaño, dependiendo del trauma, y para ellos va a crecer indefinidamente durante mucho tiempo y el morete se va a convertir en un hematoma, probablemente, que es un acúmulo de sangre mayor debajo de la piel. Usted atiende estos casos, doctor, y quisiera que con base en su experiencia me hablara de cómo puede afectar la hemofilia la vida cotidiana de un paciente. En una forma muy importante, porque dentro de las cosas que el paciente presenta, entonces la mamá, porque como les digo, es una enfermedad hereditaria, entonces la mayoría son niños cuando la presentan por primera vez. La mamá tiene mucho temor de que el niño corra, se golpee, sangre. Entonces es un niño que va a tener muchas restricciones para su movilidad y las articulaciones, por el riesgo del sangrado en ellas, tienen más daño, pueden dañarse más fácilmente. Entonces el paciente, estamos tratando de cambiar esa política, pero del periodo previo lo que se pensaba era que los pacientes no deberían movilizarse, no deberían hacer vida normal, no deberían ir a la escuela, deberían estar... Eso todo se ha ido tratando de cambiar y hemos tratado de educar un poco más a la población en general y a las mamás, a los maestros, a los profesores, etcétera, para tratar de modificar ese pensamiento. Ahora que menciona usted la parte de la docencia, es importante que se comunique a las personas en las que esta persona se maneja en su entorno. Claro, porque es un paciente que si sufre un trauma leve, lo que para mí es un golpe en la cabeza insignificante, para un paciente hemofílico puede representar un sangrado en el sistema nervioso central y una muerte. Si hay si esta persona está más propensa a desarrollar moretes, entiendo que puede desarrollar incluso hematomas de una manera más importante. Sí, claro, y el morete es una equimosis, el nombre científico es una equimosis, pero digamos el hematoma es acúmulo de sangre debajo de los tejidos subcutáneos, y esto va a ser muchísimo más grande y es de un volumen mayor que en una persona normal. Sí, aquí usted nos enviaba una información importante para tenerla sobre los niveles de hemofilia que hay y cómo se clasifica. Que de hecho usted estaba mencionando ahorita leve, moderada y severa, pero barájeme usted esta información, doctor. Habitualmente la enfermedad se clasifica de acuerdo al laboratorio, en severa si tiene menos de un 1% de factor, moderada si tiene de un 1 a un 5% y leve si tiene más de un 5%. En nuestro país... Cuando dice de factor, ¿a qué se refiere? Factor 8 o factor 9. Es la misma clasificación para las dos hemofilias. Y es la ausencia, esa es la cantidad de factor que el paciente tiene. Lo normal es que uno tenga más de un 50%. Ah, ok. Era la pregunta que seguía, entonces. Siendo así aquí, obviamente, el número hay una reducción bajo. Sí. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad, doctor? La enfermedad se diagnostica, primero la sospecha clínica, después hay que hacer unos tiempos de coagulación que van a tener una alteración asociada al proceso. Es un TTP alterado. Es una parte que mide cómo funciona la coagulación en la sangre, un examen que mide cómo se comporta la coagulación en la sangre. Y para confirmarlo, después de que uno tiene eso, tiene que cuantificar el factor. Entonces habría que hacerle una cuantificación de factor 8 o 9 al paciente. Melania Noguera nos está escribiendo, doctor. Dice, tiene 48 años, es hemofílica von Willebrand. Usa desmopresina como solución nasal. Y la pregunta que nos hace es, ¿qué riesgos o complicaciones tienen los hemofílicos de ponerse la vacuna del COVID? No, ninguna. O sea, no hay contraindicación conocida para los pacientes hemofílicos. El riesgo principal que se ha asociado con muchas vacunas es la trombosis, y más bien ellos tienden a no tener trombosis porque
por decirlo así, tienen mayor tendencia al sangrado, no a la trombosis. Sí, sí, le entiendo. ¿Tratamientos, doctor? ¿Qué se aplica? El tratamiento principal es la reposición del factor 8 o 9 en una cantidad determinada, de acuerdo a como el paciente lo requiera, a su actividad física. Eso representa una afectación en la vida de los pacientes porque los factores son intravenosos. Entonces el paciente tiene que aprender a ponerse el factor él mismo en la vena o ir al hospital a que uno se lo coloque. Y eso se coloca de 2 veces a 3 veces por semana. Entonces el paciente o sus padres tienen que aprender a infundirle al paciente el factor en las mañanas, lunes, miércoles y viernes. Sí. Doctor, para cerrar, porque mañana se celebra el Día Mundial, lo estábamos diciendo, y quisiera su último mensaje con respecto a lo que debe generar en la población en general costarricense en cuanto a la empatía que debemos tener si nos damos cuenta que estamos o tenemos un familiar o una persona que conocemos que es paciente hemofílico. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren dar? El principal es que son unos luchadores, ellos y sus familias, y que es una vida que es un poquito... Yo siempre pienso que ellos tienen una vida normal, pero requieren hacer un sacrificio muy grande para tener capacidad de hacer todas las cosas como nosotros las hacemos. Entonces, requieren colocarse el factor 1, 2, 3 veces por semana. Ese factor en la mayoría de los casos es IV, en los que tenemos. Y eso causa una incomodidad, porque esto de estarse punzando una vez al día es bastante incómodo, principalmente para un niño. Y esa es la manera de poder solventar la vida, digamos, como normalizar la vida. Pregunta acá Joana Arias, no quisiera irme sin esto. ¿Qué consecuencias puede tener ella si desde que nació también ha padecido de anemia? ¿Un paciente hemofílico está más propenso a padecer cuadros de anemia? Claro, porque la sangre, si se escapa de los vasos, es sangre que no está funcional, entonces el nivel de hemoglobina, que es lo que se conoce como anemia, se afecta. O sea, todo lo que se sale del tejido ya no cuenta. Sí, en el caso de ella, pareciera ser, doctor, que también padece de anemia. Sí, y las anemias sí hay que estudiarlas, requieren un estudio muy grande para saber, la mayoría de los pacientes requieren un estudio pormenorizado para buscar las causas por las que se produce la anemia y poderle dar tratamiento. Bien. Gracias, doctor. Muchas gracias por acercarnos de esta manera tan clara a este padecimiento. El doctor Dani Ugalde es hematólogo y representante de la Asociación Costarricense de Hemofilia. Si usted tiene dudas adicionales, puede contactarle al 8919-4953 y también en redes sociales de la asociación. Atención, Facebook, Asociación Costarricense de Hemofilia, y en Instagram puede hacerlo como ASOHemoCR. ASOHemoCR. Ahí lo tiene entonces. Gracias, doctor. Feliz fin de semana. Gracias. Para usted.